Muy buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Les voy a explicar el proyecto que van a entregar ustedes el día 9 de diciembre, tentativamente, que es hacer un ensayo. Lo van a hacer en Word y después lo convierten en PDF y es lo que van a subir en Classroom, pero también se pretende presentar o exponer en clases. El proyecto es una modalidad individual. Van a elaborar un ensayo de tipo analítico, argumentativo e interpretativo con un enfoque psicológico, sociológico, académico, etcétera, con un argumento deductivo o inductivo. Si ustedes recuerdan, en las clases anteriores nosotros vimos qué es los tipos de ensayo. Y nosotros hablamos que los tipos de ensayo pueden ser literario, político, académico, histórico, sociológico, filosófico, psicológico, científico. Entonces, con base al tema y la delimitación del tema que ustedes hayan elegido en la primera parte y la forma como lo aborden, caerá en uno de estos tipos de ensayo. Y posteriormente, con base al estilo de redacción y el argumento que manejen, el ensayo puede ser de tipo analítico, puede ser argumentativo o puede ser interpretativo. Trataré de explicarlo rápidamente y cualquier duda que tengan podemos programar una clase en la escuela para dejarlo más claro. El ensayo analítico, un tema lo desbarates y lo vas analizando. ¿Qué piensa esto? ¿Qué piensa lo otro? Hasta llegar a una conclusión. El ensayo argumentativo lo que hace es que con base a un argumento vas a debatir un tema en donde podrás pelear si estás a favor o estás en contra de tu postura, con base en sustentos, de piensan otros autores, otros informes o libros, en donde vas a contrapuntear ideas y tú vas a decir, yo pienso que es esto, por esto, no, no estoy de acuerdo, vas a argumentar. El ensayo interpretativo, a diferencia del ensayo argumentativo, que es muy parecido, el interpretativo tú vas a dar una interpretación de un tema. Yo quiero hablar sobre X tema y le doy mi punto de vista sin importar lo que dicen otros autores. Es lo que yo entiendo, lo que yo interpreto, lo que yo creo. Por eso se llama interpretativo. Yo lo interpreto a mi manera con base a mis vivencias, con base a mis experiencias, con base a lo poco que conozco de conocimientos. Ese es un ensayo interpretativo. Los tres ensayos nacen de un argumento, que el argumento puede ser un argumento deductivo o un argumento inductivo. ¿Estamos? Bueno, dejando esta breve introducción, yo regreso al proyecto. El proyecto es elaborar un ensayo de tipo analítico, argumentativo, interpretativo. No sabemos cuál. Yo les voy a ir guiando conforme les vaya revisando su proyecto, dónde caería y qué enfoque va a tener y con qué argumento les conviene más jugar su idea, ¿va? En mi proyecto, en el ejemplo que les voy a explicar, el tema que voy a manejar es la eutanasia. ¿Estamos? La delimitación de temas es las razones del por qué. Yo solo quiero conocer las razones del por qué México no ha legalizado, no legaliza. La eutanasia sí ha legalizado el aborto. Voy a comparar por qué México legalizó el aborto y no legalizó no piensa, no tiene ni idea, ni está en sus planes legalizar la eutanasia. ¿Qué objetivo va a tener? Es decir, todo lo que voy a abordar dentro del ensayo y no me voy a salir de ese camino. El objetivo es lo que voy a abordar en el ensayo, no me voy a ir por otro lado. Yo quiero inferir, es decir, pensar que dice, ¿por qué las autoridades del área de la salud, el mundo de la política, no legaliza la eutanasia, se han autorizado el aborto en todo el país como una forma de prevención? Entonces, este es mi objetivo. No debo de salirme de allá en mi ensayo. Vean que todo esto va alineado. Cuando yo ya haya probado la primera parte, me voy a la segunda parte. La segunda parte es elaborar un argumento deductivo o inductivo. Este va a ser el hilo conductor del diseño del ensayo, es decir, que es lo que voy a defender. Si yo digo el argumento es todo lo que voy a ir defendiendo en mi ensayo, en el cual tú vas a debatir, tú vas a ser el experto del tema que va a debatir eso. Entonces puede ser deductivo, que va de lo general a lo particular, o inductivo, que da lo particular a lo general. Si yo generalizo el tema, lo voy a poner en un todo, es decir, México es un país donde más del 90% de su población profesa una religión, de cualquier índole.
Y según sus creencias, solo Dios tiene el poder de dar o quitar la vida. Si yo dije que México es un país netamente religioso y que la mayoría de los mexicanos creemos que Dios es el único ser capaz de dar y quitar vida. Particularizo y me voy con el tema de la eutanasia, razón por la cual los senadores y diputados no aprueban la eutanasia como un derecho constitucional, ya que consideran que ir contra los principios y valores religiosos de los mexicanos afectaría sus carreras políticas. Aquí minimizo y digo que los senadores y diputados no quieren arriesgarse su carrera política para legislar la eutanasia como un derecho. ¿Por qué? Porque irían contra los principios y valores religiosos. En el argumento inductivo esto lo volteo y lo voy a adecuar. Particularizo, la Cámara de Diputados y Senadores no desean aprobar la eutanasia como un derecho constitucional, ya que consideran que van en contra de las creencias religiosas de los mexicanos. Generalicemos, ya que más del 90% del pueblo de México profesa algún tipo de religión y por ende consideran que solo Dios es el ser capaz de dar y quitar vida. Minimizo y generalizo, es al revés. Entonces, ya teniendo el argumento, yo decido según la forma como lo voy a abordar por dónde me voy a ir, ¿ok? Ya teniendo aprobado el argumento deductivo, que el argumento deductivo prácticamente lo que hace es responder el objetivo. Si yo argumento de manera deductiva o inductiva, lo que estoy haciendo es responder el objetivo del ensayo. Bueno, ya tengo el argumento, el que va a guiar mi hilo conductor. Entonces, ¿qué ideas? ¿Cómo pienso manejar mi ensayo? Hago un mapa conceptual que sería lo más fácil y digo el tema la eutanasia. ¿Qué quiero hacer? En el inicio que quiero abordar, en el desarrollo, y la conclusión no lo pongo porque la conclusión es una opinión personal. Todo es tomado de mí, todo es redactado por mí, no lo tomo de ninguna fuente. Entonces, la eutanasia en el mundo, concepto de eutanasia, países que han legalizado la eutanasia. Entonces, yo quiero que en el inicio saber cómo está la eutanasia en el mundo. Sobre todo, primero empezar con qué es la eutanasia. ¿Qué países la han legalizado? ¿Y qué ha hecho México para no legalizarlo o legalizarlo? Y en la parte del desarrollo me voy a los aspectos relacionados con la eutanasia, es decir, ¿qué opina el sector de la salud con relación a la eutanasia? ¿Qué opina el contexto religioso? ¿Y qué opina el contexto político? Pongo a la religión en medio porque considero que la religión se deja guiar por el área de la científica, por el enfoque científico que da el sector salud y por que el contexto religioso implica mucho para lo que vaya a opinar la parte político-social. Entonces yo decido que mi inicio va a contener estos tres y mi desarrollo va a contener estos tres. Cuando yo ya tengo las ideas que va a componer mi ensayo, entonces ya me pongo a investigar qué sustentos me pueden servir, es decir, qué ideas voy a tomar de internet, de una revista, de un periódico, de una página web, etcétera. ¿Ok? Para definir la conclusión no la pongo. ¿Por qué la conclusión? Porque la conclusión va a depender del tipo de ensayo que yo vaya a hacer. Que más adelante les voy a hablar si es analítico que voy a hacer, si es argumentativo que voy a hacer y si es interpretativo que voy a hacer en mi conclusión. Bien, ya teniendo los temas que voy a abordar, entonces busco el concepto de eutanasia en internet. Entonces la cuarta parte es consulta de fuentes de información. Entonces yo voy a consultar. Las fuentes de información pueden ser de tres tipos: primaria, secundaria o terciaria o digital. Les voy a hablar un poco de esto. ¿Sí? Las fuentes primarias son aquellas fuentes que son la base principal de investigación. Van directamente relacionados con el tema de estudio. Puede ser una carta directamente, por ejemplo, de alguien relacionado al tema, un diario de alguna persona que sufrió eso, un libro especializado, partituras de música, herramientas que den evidencia, discursos de especialistas, cuadros que evidencien la forma como pinturas rupestres, cosas así, alguna ropa que evidencie el delito, armas,
o censos, es decir, estadísticas. Fuente primaria, ¿por qué se llama la fuente primaria? Porque van directamente relacionados con el tema y aparte que van relacionados directamente con el tema, son evidencias auténticas de que el problema existe. Las fuentes secundarias desempeñan un papel importante, sobre todo en la investigación académica. Es una visión más amplia y una visión general del tema. Su objetivo principal es ofrecer una interpretación y análisis de datos originales especialistas que han investigado. Ejemplo, artículos de internet, libros o enciclopedias, revistas, periódicos, videos, documentos, música, cualquier cosa que me pueda servir de manera secundaria. Y la fuente digital puede ser todo lo que yo encuentre, por ejemplo, YouTube, videos, algún comentario que yo tome de internet, al Facebook, Twitter, etcétera. Algún artículo que esté en Adobe, algo publicado en el Facebook, todo lo que tenga que ver con páginas de internet, redes sociales, videos, alguna video de YouTube, algún video de TikTok, alguna entrevista que esté en alguna red social, etc. Ya teniendo claro cuáles son las fuentes primarias, secundarias, y entonces yo ya me dedico a analizar. Entonces, ¿qué hago? Empecemos por fuente primaria. Es importante que su proyecto tenga mínimo 2 fuentes primarias, sí, mínimo 2 fuentes secundarias y mínimo una digital. ¿Ok? Empezamos. Fuente primaria. Voy a poner en una tabla tipo de fuente que voy a emplear, información que voy a robar de esa fuente, la referencia bibliográfica en APA y en qué apartado se usará y para qué lo usarás en tu ensayo. Fuente primaria. Es un informe de la eutanasia, un derecho del siglo XXI. Todos los informes de foros, conferencias, reuniones, son fuentes primarias. Y aquí lo que yo voy a robar es el concepto, lo que es eutanasia es una bella palabra con un origen etimológico rotundo, buena muerte, esto significa dar muerte a una persona. Entonces aquí estoy robando la definición de eutanasia y lo hago como una cita textual, ¿sí? Apellido Martín, 2018, en el párrafo 1, esto es cuando es una página web o la página no tiene paginación. Se pone en qué párrafo lo estás tomando, pero si tiene el número de página, va el número de la página. Apellido del autor, año de publicación y la página o párrafo en el que se encuentra. Si tiene página, va a la página. Si no tiene página, va al párrafo. Después pongo la bibliografía en formato APA. Martín F., 2018, la eutanasia, un derecho del siglo XXI, Barcelona, España. Entonces pongo todo lo que lleva: apellido del autor, inicial de su nombre, año de publicación, nombre del artículo, del informe, país de donde se hizo, editorial, cuándo lo consulté y la dirección URL de donde fue tomada. ¿Esto para qué lo voy a usar? Se usará en los primeros párrafos del apartado de desarrollo. Esto para explicar el origen y concepto de la eutanasia. Lo voy a usar en la etapa de desarrollo. Esa es mi idea. Después voy con otra fuente primaria, informe de una universidad católica. Y pongo acá, es sagrada porque desde su inicio hasta su término comporta la acción creadora y señorío de Dios y es inviolable una postura de la Iglesia con relación a la eutanasia. Apellido del autor, año de publicación, acá tengo un error, porque no debe ser 2017. Voy a corregir, editar fuente, año. A ver, voy a corregir, denme chance. Entonces, aquí, Correa. Entonces, aquí hay un problema que tengo. Bueno, 2017, lo voy a corregir acá, un breve comercial, porque tengo puesto un año mal, error de dedo, en 2017, ese año ni siquiera voy a vivir. Ok, bien, entonces tiene una postura de la Iglesia, apellido, autor, apellido del autor, año de publicación y la página. Véanlo, aquí tiene página, aquí no tiene página, por lo tanto se pone párrafo. Y pongo la referencia bibliográfica, apellido del autor, inicial de su nombre, año de publicación,
¿sí? Y pongo el nombre del artículo, de qué país, editorial y cuándo lo consulté. No tiene URL porque es un archivo. Se usará el apartado en el desarrollo para sustentar la postura de la Iglesia con relación a la eutanasia. Pongo fuente que estoy robando de internet en forma de cita APA, la bibliografía en APA y para qué lo voy a usar. Así se va a hacer el cuadro de doble entrada. Después voy en fuente secundaria. Una revista científica es una fuente secundaria, un periódico, una revista, un libro, una película. La eutanasia, pongo acá, la eutanasia consiste en todas aquellas acciones, pongo concepto de eutanasia, otro concepto. Los autores son 3, por Carvajal, Portales y Beca, 2021, página 21. Pongo la referencia bibliográfica como ya les expliqué, apellido del autor, etc. Y después digo para qué lo usaré. Se usará en el apartado de inicio para explicar el concepto de eutanasia, ya que por lo general es un concepto que genera mucha confusión. Y pues voy con la segunda fuente secundaria, un libro. Aquí estoy usando una revista y aquí estoy usando un libro. Y en la fuente primaria estoy usando 2 informes que encontré de internet de especialistas del tema. Entonces la revista y el libro son fuente secundaria. En términos generales se tienen 2 formas de eutanasia. Aquí digo la clasificación de la eutanasia. Pongo la página web donde lo encontré. Aquí no va nombre de autor porque no tiene el nombre de la institución que está publicando ese libro. Consultorio Bioético y Foro Consultivo Científico y Ético fue en el 2000. Aquí no puse la cita, voy a componer. Es 2018. Entonces aquí va la cita. Voy a ponerlo. Aquí se me olvidó poner la cita. Consultorio. Aquí está, así queda. Entonces ya está en cita APA. ¿Y para qué se usará? Se usará como un sustento para argumentar la postura del área de la medicina con relación a la eutanasia. Se aplicará en la etapa del desarrollo, para el inicio, para el desarrollo por lo que piensa la Iglesia, para el desarrollo, hablando del concepto de eutanasia. Y aquí me voy con una fuente digital. Por lo tanto, les dije que sean 2 fuentes primarias, 2 secundarias y una digital. Y la digital, voy a usar una página web de la Cámara de Periodismo Legislativo. Digo cuáles son los países que han aprobado la eutanasia. Lo tengo en cita APA, apellido Jaramillo, 2021, párrafo 3. Recuerden que párrafo va cuando no tiene número de página. Y pongo la cita en APA. Vean cómo está, apellido del autor, inicial del nombre, fecha de publicación, artículo, recuperado de, etc. Y digo para qué lo usaré. Servirá para abordar la situación de la eutanasia en el mundo en comparación con México. Se usará en el apartado de inicio. Entonces acá yo ya tengo que va 2 fuentes primarias. No sé dónde lo vayan a usar, si en el inicio, en el desarrollo. Eso va a depender de ustedes. Este es un ejemplo. 2 secundarias y una digital. Ustedes van a explicar qué fuente están usando, si es primaria y cómo se llama. ¿Qué están robando de internet en cita APA? Lleva párrafo cuando el artículo no tiene paginación. Se dice en qué párrafo está, pero si dice paginación, va el número de página. La referencia bibliográfica en APA, apellido del autor, inicial de su nombre, año de publicación, nombre del artículo, país de origen, editorial y recuperado y pone la fecha que lo consultaron y la página web de donde lo descargaron. Y en este apartado van a decirme dónde lo van a usar, si en inicio, desarrollo, conclusión no va porque ya les dije que la conclusión nosotros ponemos nuestra opinión. Se usará en los primeros párrafos del apartado de desarrollo, esto para explicar el origen y concepto de eutanasia. Entonces aquí van a decirme dónde lo van a usar, en qué apartado y para qué. Aquí lo dice. Después de teniendo esta referencia, todo esto lo van a usar dentro de ensayo. Es decir, todo esto que están citando acá, esto va a ir en su ensayo. Y lo tienen que parafrasear bien. Ejemplo. Entonces ya cuando hago esto, me voy a elaborar mi ensayo. El ensayo quedó así. Este ensayo que inició con este tema de limitación y objetivo, con un argumento, te voy a decir qué argumento usé y por qué. Entonces yo voy a usar aquí. Le llamé la muerte anticipada, un debate moral y no científico. Estamos consagrando una arquitectura de la muerte promovida en todo el mundo por ideologías filosóficas o políticas. Weiler David Cobb Salazar. Inicio.
Los mexicanos tienen una forma particular de polemizar diversos temas sociales, sobre todo cuando estos tienen relación directa con sus creencias, costumbres y tradiciones que los identifican como mexicanos ante el mundo. La eutanasia es un tema que desde su origen etimológico de la palabra la convierte en algo controversial. Eu significa bien y thanatos muerte, es decir, buena muerte o buen morir. La eutanasia consiste en todas aquellas acciones realizadas deliberadamente por profesionales sanitarios que tienen como objetivo provocar directamente la muerte a petición expresa, voluntaria y reiterada de un paciente que presenta sufrimiento intenso, físico o psíquico a consecuencia de una enfermedad terminal. Carvajal, Portales, Beca, 2010, página 21. Vean que esto es lo que debe de estar en mi tabla. Entonces, esto debe de estar en mi tabla. Es esto que tengo aquí. Hago un breve... Esto. Esto dice que yo lo voy a usar en el apartado de inicio para hablar de la eutanasia. Y es lo que estoy haciendo aquí. ¿Ya lo vieron? Lo incluí. Lo parafraseé primero antes de incluirlo. Vean. Cuando el texto tiene menos de 45 palabras, va de esta manera. Cuando se excede de 40 palabras, se va de esta manera. ¿Ok? Debe tener 40 palabras acá para que quede de esta manera. Cuando son más de 40 palabras, va de esta manera. Se pone una sangre. Ahorita lo voy a explicar. Después sigo, para comprender más sobre la razón del por qué es un tema que genera debate en diversos sectores de la sociedad, es necesario conocer qué países han legalizado el aborto como un derecho constitucional. Parafrasear es importante antes de meter la cita. Como este texto tiene más de 40 palabras, se le deja una sangría de 2.5 centímetros al lado izquierdo. Es un requisito para los que elaboramos ensayo. Lo dice el formato APA. Cuando tiene menos de 40 palabras, va de esta manera. Cuando tiene más de 40 palabras, va de esta manera. Entonces dice, Colombia es el único país de América Latina en el que la eutanasia está reglamentada. Es el país líder en regulaciones sobre derechos en el final de la vida, pues a nivel regional no se ha avanzado lo suficiente a la muerte médicamente asistida. Son 7 países donde se ha legalizado la eutanasia: Países Bajos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, los estados de Victoria y Western Australia y España, Jaramillo 2021. Esto debe de estar en mi tabla. Lo voy a buscar. Y esto debe de estar aquí en mi tabla. Y lo busco. A ver, ¿dónde está? Acá está. Y lo tengo aquí. ¿Sí? Esto es lo que está en mi tabla. Es esto que ya tengo citado aquí. ¿Ya lo vieron? Repito, cuando son 40 palabras o menos se pone normal. Cuando tiene más de 40 palabras va de esta manera. ¿Ok? Es notorio que los países de América Latina han optado por no contemplar ni la mínima posibilidad de legalizar la eutanasia, ya que es una decisión compleja que involucra libertades individuales y temas de moralidad pública. En México, el Código Penal establece específicamente la práctica de la eutanasia y el suicidio asistido como un delito. El carácter ilegal que tiene la eutanasia ha ocasionado que en muchos países se aplique de forma clandestina, ya que el mismo término es relacionado con la muerte asistida por un médico o especialista. México, al ser un país altamente religioso, hace que esto sea mucho más complejo de analizar. Desarrollo. Entonces ya empiezo con el desarrollo. Ya entré, vean que en mi desarrollo, en mi inicio tengo 2 citas parafraseadas, que las tengo y las estoy usando en mi tabla que tengo acá. Vean. Entonces, ¿qué voy a hacer con el desarrollo? En México la eutanasia está prohibida según la Ley General de Salud. El artículo 166 bis de dicha ley estipula la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido. A pesar de ello, el sector de la salud cuenta con la ley de voluntad anticipada.
aplicada en diversas entidades. Esta representa un paso hacia el derecho a una muerte digna, permitiendo a los pacientes rechazar tratamientos médicos en caso de enfermedades avanzadas o terminales. El sustento que la convierte en ley es parafraseo. Ahora, esto que tengo aquí lo tomé de mi tabla de arriba. En términos generales se distinguen dos formas de eutanasia, la activa y la pasiva. El suicidio asistido es una variedad de la eutanasia activa. La diferencia entre las dos formas estriba en que la eutanasia activa el paciente terminal fallece como consecuencia directa de una acción intencionada del médico, mientras que en la eutanasia pasiva la muerte del enfermo se debe a la omisión o suspensión por el médico del uso de medidas que podrían prolongarle la vida. Vide supra. Naturalmente no es necesario ser médico para practicar eutanasia, pero con frecuencia el médico está involucrado en situaciones en las que debe hacer una decisión al respecto, consultorio bioético, etc. Esto, chicos, está en mi tabla comparativa y lo busco en mi tabla de doble entrada. Aquí debe de estar. Aquí está. Vean que todo esto que pongan acá lo van a usar en su ensayo, lo que yo les comentaba. Hasta lo tengo puesto por colores para que vean. ¿Dónde lo van a usar? Donde ustedes crean conveniente. En el inicio, en el desarrollo, depende de cómo vaya su investigación. Y después voy. Un sector social que afecta y que frena la legalización de la eutanasia es la religión. El Papa Juan Pablo II, ex representante de la Iglesia Católica, argumentó que la eutanasia es adueñarse de la muerte, procurándola de modo anticipado y poniendo fin a la propia vida o a la de otros, esto con el fin de eliminar el dolor. El peso de este sustento la convierte en un problema no solo social, sino moral a la eutanasia, ya que le da una forma de asesinato. La Iglesia Católica argumenta desde sus creencias que esta es una violación a la ley de Dios en cuanto a la eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. El juicio moral de la Iglesia sobre la eutanasia es el argumento que frena la legalización, ya que en la ley moral y en la palabra de Dios se menciona que la vida humana es sagrada e inviolable. Y después pongo entre comillas lo que estoy robando de internet. ¿Por qué? Porque cuando el parafraseo, esto no lo robé de internet, yo lo inventé. Entonces, cuando pongo un parafraseo inventado y le pego la idea que estoy tomando de internet para que suene siendo lo mismo, entonces lo que robas de internet lo pones entre comillas para que no se pierda de lo que tú estás diciendo. Esto yo lo dije y eso es lo que estoy uniendo de lo que dice internet. Por eso se oye como si fuera lo mismo. El juicio moral de la Iglesia sobre la eutanasia es el argumento que frena la legalización, ya que la ley moral y en la palabra de Dios se menciona que la vida humana es sagrada e inviolable. Es sagrada porque desde su inicio hasta su término comparte la acción creadora y el señorío de Dios. Y es inviolable en el sentido que indica un límite que nunca puede ser transgredido, lo cual exige de nuestra parte una actitud positiva de respeto absoluto por la vida humana. Corea 2017. Esto que tengo acá, jóvenes, está también en mi tabla. Lo voy a poner de otro color. Espero que no se me acaben los colores. Un color pálido, uno rosa. Esto que tengo, entonces lo tengo aquí. Voy a buscar esta cita de Correa. Y entonces acá está. Tengo la cita de Correa que lo estoy usando en mi ensayo. ¿Queda claro? Bien. Entonces, ya teniendo esto, sigo. Vean que no lo pongo así. Aquí sí se puso así porque tiene más de 40 palabras. Cuando tiene menos de 40 palabras va normal. A pesar del poco avance que ha presentado el sector de la salud para autorizar la muerte asistida por un especialista, el juicio moral de las religiones es lo que frena que ésta pueda ser legalizada como ha sido legalizado el aborto en diversos estados de la República. En el 2022, diputadas y diputados del PRI, PT, PRD y Morena, con el apoyo de especialistas del tema, se pronunciaron en legislar la eutanasia con el fin de que se convierta en una opción más de muerte, digna para aquellas personas que padecen una enfermedad terminal. La ley que se propuso no convierte a esta en una obligación, sino en una opción más de muerte digna, garantizada por el Estado. También se mencionaba que no cualquier persona la podría aplicar, serían los especialistas médicos quienes harían la solicitud expresa al paciente que se encuentra en fase terminal.
Sin embargo, la ley no procedió porque los senadores y diputados mexicanos optaron por no arriesgar sus carreras políticas, considerando que aprobarlo provocaría un enojo social, ya que estarían contradiciendo las creencias religiosas del pueblo de México. Ya tengo acá todas mis citas que usé, las tengo de colores, y estas son las que yo tengo aquí en mi tabla. ¿Ya lo vieron? Todas estas que tengo aquí en mi tabla. ¿Estamos? Muy bien. Cuando ya tengo estas citas en mi tabla, 1, 2, 3, 4, entonces voy con mi conclusión. Con base a los sustentos antes planteados, se puede argumentar que la Cámara de Diputados y Senadores no desea aprobar la eutanasia como un derecho constitucional, ya que consideran que van en contra de las creencias religiosas de los mexicanos, dado que más del 90% del pueblo de México profesa algún tipo de religión y por ende consideran que solo Dios es el ser capaz de dar y quitar la vida. Lo subrayé porque este es mi argumento. Luego entonces, es tal cual lo escribieron aquí. Y yo estoy jugando con un argumento inductivo. ¿Por qué? Porque yo voy de lo particular a lo general. Voy diciendo que es la eutanasia, después digo qué países lo legalizaron, después digo qué posición tiene México, después analizo el sector salud, después analizo la religión y después analizo la política y después uno los tres. Por eso voy de lo particular a lo general. Entonces mi ensayo es un argumento ¿sí? Inductivo. Mi ensayo es inductivo, ya lo que encontré. Ahora voy a analizar. Entonces, cuando yo vaya a mi conclusión, el argumento, chicos, ojo, el argumento en mi caso lo puse en la conclusión. Ustedes pueden ponerlo en el inicio, pueden ponerlo en el desarrollo o pueden ponerlo en la conclusión, donde ustedes crean conveniente ponerlo. A lo mejor yo voy a iniciar argumentando en mi postura. Considero que el argumento central del ensayo que abordaré lo usas en el inicio. A lo mejor en el inicio das una introducción y dices en el desarrollo, bueno, desde la postura tal cosa, el argumento o el hilo conductor de este ensayo será, y pego el argumento. Entonces es el argumento que tiene que poner, que ser puso arriba, según sea deductivo o inductivo. Y ahí les voy a guiar en el salón de clases cuál sería en su caso de ustedes. Después que ponga el argumento, entonces ya va lo que yo pienso, lo que yo. El no legalizar la eutanasia en México obedece a fundamentos y razones morales de carácter religioso, ya que un gran porcentaje de los mexicanos no puede ejercer una mentalidad laica frente a problemas sociales de esta índole. No olvidemos que la perspectiva de la libertad humana tiene un enfoque laico, razón por la cual el Estado constitucional y democrático del derecho evita legalizarlo, ya que vulnera los principios y derechos fundamentales. Considero que la alternativa de solución primero es que el gobierno de México contrate médicos especialistas para que informen a la sociedad sobre las implicaciones que la eutanasia tiene desde un punto de vista científico. Posteriormente, proponer una ley que permita el derecho de una muerte digna. Cuando el dolor, la enfermedad sea terminal o la enfermedad no tenga cura y no permita al paciente una vida digna. Considero que la alternativa de solución primero es que el gobierno de México contrate médicos especialistas para que informen a la sociedad sobre las implicaciones de la eutanasia desde un punto de vista científico. Posteriormente, proponer una ley que permita el derecho a una muerte digna cuando el dolor, la enfermedad sea terminal o la enfermedad no tenga cura y no permita al paciente tener una vida digna. La élite política en México prefiere no legislar la eutanasia, ya que no desea tener una ruptura moral a cambio de los fines del Estado. Por lo tanto, de manera indirecta prefieren que la decisión sea de la familia del paciente y del médico que lo atiende. Es por tal razón que disfrazaron la muerte anticipada dentro de una ley denominada la Ley de Voluntad Anticipada. Sin duda, aquí se puede evidenciar la fuerza del pueblo. Desde luego, si el pueblo no está de acuerdo con las decisiones tomadas por los políticos y si éstas van en contra de sus creencias y tradiciones religiosas, el pueblo siempre demuestra su enojo en las épocas electorales. Por lo tanto, ningún político desea arriesgar su carrera por cumplir los deseos de un solo sector social. Entonces yo estoy
hablando de que mi argumento es cierto y que aquí arriba lo defendí con sustentos y que aquí logré contextualizar el tema. Ya terminé mi ensayo. En el ensayo solo puedes tener 3 caminos en la conclusión. En la conclusión solo puedes dar una solución, proponer alternativa de solución o concientizar. El ensayo analítico me lleva a concluir con una alternativa de solución. No lo voy a solucionar. Pongo una propuesta, una alternativa que puede ser viable para que yo considero. Si es o no viable, pues ya lo dirán los expertos, ¿no? O si tiene solución, lo voy a poner. O si voy a concientizar, también lo voy a hacer. Todo va a depender de cómo me guíe mi ensayo. Hay ensayos que concientizan de ustedes, hay ensayos que que deben proponer una solución y hay ensayos que proponen alternativas de solución. ¿Va? Dudas sobre esto, pueden pedir una clase. Cuando ya termine esto, entonces pego mi bibliografía. Todo lo que yo tengo puesto en mi tabla comparativa, aquí, todo esto que usé, esto, es lo que va al final en bibliografía. Carvajal, la dirección, consultorio bioético, Correa, Jaramillo, Martín, todo esto es lo que yo voy a poner en mi ensayo. ¿Ya lo vieron? Es todo lo que usé dentro de mi ensayo, en la bibliografía. Y ya tenemos el trabajo. ¿Qué va a tener mi trabajo? Entonces, este proyecto ya puede tener nombre. ¿Cómo se llama este proyecto? Como lo que yo hice, entonces, mi proyecto es un ensayo de tipo es tipo analítico, porque yo analicé parte por parte hasta decir esto pasa en México. Analicé qué piensa el sector social, de salud, qué piensa la religión y qué piensa los políticos. En ningún momento me puse a pelear o argumentar algo, porque no es un ensayo argumentativo. Argumentativo si hubiera puesto a argumentar, a criticar, a tomar una postura, entonces sí sería argumentativo. Interpretativo sería si yo explico el tema desde mi punto de vista, pero no eso hice, analicé. Entonces es analítico. ¿Con qué enfoque? Si ustedes se dan cuenta, el enfoque puede ser de cualquiera, literario, político, académico, histórico, sociológico, filosófico, psicológico. Mi proyecto es un ensayo de tipo político. Yo pongo en tela de juicio lo que piensa la élite política de México. Por lo tanto, mi ensayo es con un enfoque político. Con un argumento inductivo. Entonces ya dije, maestro, mi propuesta de examen es un ensayo de tipo analítico con un enfoque político, con un argumento inductivo. Y después que me pongan este título, me van a poner primera parte, su tablita, el tema, la delimitación del tema y el objetivo que les aprobé. Después ponen segunda parte, elabora el argumento deductivo-inductivo. Ponen los dos argumentos, pero me ponen de color o remarcan cuál es el que va a jugar su proyecto. ¿Ok? Y después va entonces... ya eché a perder esto, pero va la tercera parte. Me ponen el esquema de lo que va a cómo está el inicio y el desarrollo. En el inicio voy a hablar del concepto de eutanasia, qué países la han legalizado y la situación de la eutanasia en México. En el desarrollo empiezo hablando qué piensa el sector salud, después la religión y por último qué piensan los políticos y mi conclusión. En mi conclusión lo que hago es una alternativa de solución. Si yo les voy a revisar esto, cuando yo se lo revise en la escuela, chicos, llévenlo impreso, solo esta parte, porque ustedes van a tener el suyo y me dan una copia para que yo les pueda aconsejar cómo va. Bien,
La cuarta parte es la tabla de los sustentos que voy a usar en mi ensayo. Tipo de fuente, primaria, secundaria o digital. ¿Qué estás robando en internet en cita APA? La bibliografía en APA. ¿Y para dónde lo vas a usar y para qué? En el desarrollo y para qué. Les decía que mínimo dos de fuente primaria, 2 de fuente secundaria y una digital. ¿Ok? Después que ya la tengan acá, empiezan a elaborar su ensayo. El ensayo va a tener un título innovador. El título, chicos, por favor, que no pase de 20 palabras. ¿Sí? Que no pase de 20 palabras. Después un epígrafe que tenga relación con el tema. El epígrafe puede ser inventado por ustedes o lo pueden descargar de internet y ponen el nombre del autor. Ya después ponen inicio y ponen su cita. Recuerda que si la cita tiene de 40 o menos, va así. Si tiene más de 40 palabras, va con una sangría de 2.5. Y así va. Desarrollo. Y en la conclusión no va ninguna cita. El argumento lo subrayan. Es el argumento tal cual lo pusieron aquí. Este que estoy usando, este. Y entonces, el argumento, como les decía, lo pueden poner al inicio, lo pueden poner en el desarrollo o lo pueden poner en la conclusión. Yo lo jugué en la conclusión. Me fue más viable ponerlo en la conclusión. No me copien todos, por favor. No todos lo vayan a poner en la conclusión porque los trueno. Y después que pongan todo esto, es tu postura, es lo que tú piensas y se redacta de manera en primera persona, es lo que yo pienso. Considero que la alternativa es mi opinión, ¿va? Y por último, en la hoja que siga va la bibliografía, es decir, esto son todas las citas que estoy usando aquí, que tengo remarcado de colores, ¿ya lo vieron? Y todo esto lo convierto en PDF, le pongo ensayo y pone su nombre. Ensayo de Weiler David Cobo Salazar del 1301, 2 o 3, no sé qué sé yo. Y lo mandan en PDF. Entonces, este archivo que van a guardar acá, sí, este archivo que tienen acá, es el que me van a subir en Classroom cuando ustedes ya lo vayan a defender. Y aquí tengo ya mi tarea. Y esto, si está bien, tendrán 100. ¿Sí me expliqué? Este es su proyecto. Y aquí está mi tarea. Y con esto tengo 100. Espero que lo hayan entendido y que hayan comprendido de qué trata el proyecto. Muchísimas gracias. Dudas que tengan, me dicen en el salón y programamos una clase. Éxito, jóvenes, que pasen muy buenas noches.